Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo episodio de Equalizer. Mi nombre es William Acosta. En este espacio donde profundizamos en los temas más complejos de la política, la seguridad y la inteligencia contemporánea. Hoy tenemos el honor de tener la compañía del señor Miguel Ángel Toma, exsecretario de Inteligencia de la Presidencia de la Nación Argentina, quien fue diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires durante 3 periodos. Fue presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, secretario de Seguridad Interior y ministro del Interior en momentos decisivos de la historia argentina. Como jefe de la inteligencia argentina, lideró la modernización del sistema y gestión de investigaciones sobre el atentado a la AMIA, siendo protagonista de la lucha nacional contra el terrorismo y de la creación de leyes claves para la seguridad y la defensa. En esta conversación recorreremos su experiencia directa en los casos de la AMIA y de Nisman, el impacto de Irán en la región y el escenario político bajo la presidencia del presidente Milei. Prepárense para una charla profunda, sin concesiones y llena de análisis con uno de los protagonistas claves de la política y la inteligencia argentina. Continuamos aquí en Equalizer. Hoy tengo el honor de presentarles al señor Miguel Ángel Toma, una persona muy especial con una vasta carrera en la inteligencia argentina. Ha tenido muchos puestos y ha ayudado a cambiar el espectro de la inteligencia y las investigaciones en la Argentina. Buenas tardes, señor Miguel Ángel. Bienvenido a nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes. Cuénteme un poquito cómo empezó usted su carrera. Bueno, muy rápidamente dicho, yo nací exactamente a mitad del siglo pasado e hice mi carrera universitaria dentro de la Compañía de Jesús. Yo soy egresado del Colegio Máximo Jesuita de la Argentina. Mi graduación es en Filosofía y Teología. Me recibí en el año 73. Ya militaba para esa época dentro del peronismo. Y bueno, era una época signada por la violencia de todo tipo, ¿no? A posteriori, con el regreso de la democracia en 1983, constituimos con un núcleo muy importante de jóvenes dirigentes del peronismo la renovación del peronismo. Es decir, ocupamos la estructura del movimiento y del Partido Justicialista con una visión mucho más moderna, renovada, que realmente generó una fuerte transformación dentro de lo que era la identidad del peronismo y que culmina en 1989 con la presidencia de Carlos Menem. Ahí todo el grupo de dirigentes, más de 100 dirigentes de todo el país, que habíamos hecho este proceso de renovación, pasamos a trabajar directamente en el contexto de la nueva administración que presidía Carlos Menem. A esa época yo había sido ya desde 1985 diputado, lo seguí siendo. Presidí las comisiones de defensa, la comisión de seguridad interior y también la comisión bicameral de inteligencia desde el Congreso, desde la Cámara de Diputados, hasta que en 1997 el presidente Menem me designa al frente de las fuerzas de seguridad como secretario de Seguridad Interior. En el 2000, cuando gana el doctor de la Rúa, yo vuelvo al Congreso y ahí redactamos las leyes de seguridad interior, de defensa, y en el año 2002, dentro del gobierno de la Rúa y siendo yo opositor como diputado, junto con quien era el jefe de inteligencia de aquella época, un radical, un hombre muy valioso,
Carlos Becerra, decidimos actualizar la ley de inteligencia. Y la ley de inteligencia que actualmente sirve es la que hicimos en aquel momento con un altísimo consenso. Cuando se produce la crisis del 2003 y asume Eduardo Duhalde, yo dejo el Congreso y me hago cargo de la Secretaría de Inteligencia durante todo el gobierno de Eduardo Duhalde, donde desarrollamos una tarea muy intensa y pudimos lograr varios hitos en la inteligencia argentina. Yo voy a nombrar solo uno, que para mí es el más significativo por todo lo que después representó, que fue haber puesto en blanco y negro cómo fue el atentado a la AMIA, que no solo determinaba que Irán y que Hezbollah eran los responsables, sino que en ese profundo informe, recientemente publicado por el juez Ariel Lijo, que además lo puso con mi nombre, es decir, Informe Toma, creo un honor que no merezco, porque fue producto de la tarea de una estructura de inteligencia muy profesional que yo tuve el honor de conducir. Pero lo importante de ese informe es que pone en evidencia la matriz terrorista y la vinculación de Irán con sus proxies. Sobre esa estructura, sobre ese informe, se basa posteriormente el fiscal Alberto Nisman para avanzar en la investigación que profundiza, que confirma y ratifica todo lo que ya estaba planteado en ese informe que además recientemente la Cámara de Casación acaba de confirmar su veracidad y que va a ser la base para los juicios que están pendientes contra el kirchnerismo en cuanto a la responsabilidad que les cupo en el pacto que se intenta a partir de 2010 con Irán. Pero insisto y cierro con esto, el valor central de ese informe, más allá de lo detallado y preciso y el cúmulo de pruebas que presenta, es que define el funcionamiento de la matriz terrorista de Irán, su vinculación con los proxies, cosa que todavía hoy lamentablemente se verifica. ¿Ha cambiado su perspectiva acerca de la Argentina tras tantos años de trabajo público? A ver, la Argentina ha tenido, después del año 2003, cuando gana Néstor Kirchner las elecciones, un periodo donde volvimos para atrás todo lo que se había logrado en el gobierno de Carlos Menem y también todo lo que se había recuperado después de la crisis del 2001 con el gobierno de Eduardo Duhalde. El proceso del kirchnerismo fue de un enorme retraso, no solo en lo económico, sino también en lo político y en lo social, porque implicó una clara tendencia al autoritarismo, típico de los populismos, y también un deterioro profundo de la economía que llevó como consecuencia también el crecimiento de la pobreza y la marginalidad en nuestro país. Detrás de un relato que pretendía reivindicar un Estado presente y el acompañamiento a los sectores más humildes, en realidad lo que se encubría era una enorme corrupción y un deterioro progresivo del tejido social que, sumado a una prédica vinculada a lo que podemos llamar una agenda progre o progresista o falsamente progresista, generó también un enorme deterioro en términos de la seguridad pública. También el kirchnerismo destruyó el sistema de inteligencia en la Argentina, echó a sus mejores cuadros porque la inteligencia argentina, a través de la Secretaría de Inteligencia, apoyaba a Alberto Nisman en la investigación por el caso AMIA. Esto estaba en contra del cambio geopolítico que se proponía el kirchnerismo a través de Cristina Fernández, que a la sazón era la presidente, y a partir del año 2010 comienza el intento de un memorándum con Irán, que en realidad no era nada más ni nada menos que dos cosas. Primero, confirmar un realineamiento geopolítico a nivel regional
con Cuba, con Venezuela, con la Bolivia de Evo Morales, con el Ecuador de Correa, con Nicaragua, y en lo geopolítico a nivel internacional, el realineamiento con Rusia, con China y fundamentalmente con Irán, al que pretendía consagrar la impunidad de quienes habían sido los autores del atentado a la AMIA a través de un memorándum que de hecho prácticamente los exoneraba de toda responsabilidad. La destrucción del sistema de inteligencia se debió precisamente a que, como esa estructura apoyaba al fiscal Nisman, le constituía una piedra en el zapato para este cambio geopolítico. Y esto termina con dos cosas. Primero, el asesinato de Alberto Nisman, donde la responsabilidad del gobierno de la época es ineludible, y la construcción de un sistema ilegal y paralelo en cabeza militar de espionaje interno como mecanismo de represión y control social. Esa es la realidad del sistema de inteligencia que heredó Macri, el presidente Macri, en el 2015, luego que lamentablemente no lo reconstituyó, y que después terminó todavía, lo que faltaba destruir, lo terminó destruyendo Alberto Fernández, la presidencia de Alberto Fernández en 2019 y 2023. El actual gobierno, y termino con esto, se encontró con este sistema absolutamente degradado y destruido. Llevamos un año y medio largo ya de gestión, y si bien se han dado algunos intentos de profesionalizarlo, lamentablemente todavía no podemos decir que hemos reconstituido realmente un sistema eficiente de inteligencia que nos proteja de amenazas, tanto internas como externas, sobre intereses estratégicos de la nación, entre otros el terrorismo, el crimen organizado y tantas otras características de la agenda actual de estas nuevas formas del delito. ¿Qué factores cree que obstaculizaron la resolución judicial del atentado de la AMIA? Bueno, básicamente hay dos momentos, ¿no? En el año 2004, siendo presidente Néstor Kirchner, crean la UFIAMIA, es decir, la Unidad Fiscal de Investigaciones del Atentado a la AMIA, y pone al frente a Alberto Nisman, y coloca también a la Secretaría de Inteligencia como el auxiliar de la investigación de Alberto Nisman sobre la AMIA. La muerte de Néstor Kirchner y la sucesión por parte de su mujer, Cristina Fernández de Kirchner, lleva a este cambio geopolítico que yo he comentado, y consecuentemente una fuerte presión sobre la justicia para que todo aquello que investigaba Nisman como fiscal no tuviera su correlato en la estructura de la investigación judicial. Es decir, el fiscal investigaba, esto iba a la estructura jurídica, al juez que estaba sobre la causa, y lamentablemente no tenía avances. Sí hubo un proceso importante durante la gestión del juez Canicova Corral, donde durante el gobierno de Mauricio Macri, que en base a la información de Alberto Nisman y a su investigación, pidió la circular roja de Interpol sobre varios de los responsables del atentado a la AMIA, algunos de ellos ocupando altísimos cargos dentro de la estructura del gobierno iraní, como su ministro de Defensa, como el jefe de la Guardia Revolucionaria, Ahmed Bahidi, bueno, puedo nombrar varios más. Esto se interrumpe en el 2019, cuando Alberto Fernández asume la presidencia. Se destruye, ya digo, la estructura de inteligencia, porque se echan a los mejores cuadros, y se pone al frente a personas con una ideología progresista que terminaron destruyéndola definitivamente, y consecuentemente de nuevo la presión sobre la justicia para demorar la causa. Gracias a Dios, con el cambio de gobierno, yo creo que vamos a poder avanzar muy fuerte, porque recientemente, esto es muy importante, la Cámara de Casación, a través de los jueces Maíquez y Barruetaveña, han ratificado
todo lo investigado por Alberto Nisman, y esto va a ser un elemento fundamental en la causa, no solamente de investigación de la AMIA, sino también de la causa por la impunidad o del memorándum famoso que en su momento el gobierno kirchnerista firmó con Irán. ¿Cuál fue el papel real de la CIDE y del Estado argentino en la investigación del atentado? Bueno, el valor fundamental está dado por lo hecho durante el gobierno de Eduardo Duhalde, cuando hicimos el famoso informe sobre el atentado a la AMIA, informe que fue chequeado fuertemente y muy detalladamente con varias agencias extranjeras, incluyendo la CIA y el Mossad, de manera que eso fue la base fundamental. Quien a mí me da la instrucción de avanzar fuertemente en este tema fue el presidente Duhalde. Es ahí donde la estructura de inteligencia, con el total apoyo del presidente y con mi firme decisión de llevar a cabo, pudimos establecer ese informe. De manera que hubo momentos donde el Estado apoyaba a la estructura de inteligencia y por ende posteriormente al fiscal Nisman, y momentos donde el kirchnerismo volvía a tener preeminencia, que el Estado se retraía de la investigación y generaba hechos tan dramáticos como fue el asesinato del fiscal Nisman o el freno al desarrollo de la causa. ¿Por qué se demoraron tanto y permaneció clasificado tanto tiempo el informe? Bueno, eso se debe al sistema judicial argentino, que es el secreto de una causa cuando el juez determina que la información puede tener un impacto negativo para el desarrollo de esa investigación y el proceso y el progreso de esa causa. Además, los informes de inteligencia que se desarrollaban y el propio avance del fiscal Nisman, como contenían elementos vinculados tanto al hecho como tal, es decir, a los responsables y actores del atentado, como a información proveniente de agencias colaterales, esto implicaba la necesidad de mantener en reserva mucha información. Recientemente, y dado el tiempo transcurrido, y dado que además se autorizó, esto es muy importante, por parte del Congreso argentino se hizo una ley que permite lo que se llama el juicio en ausencia. Es decir, se va a poder juzgar a los responsables de Irán y de Hezbollah en la justicia argentina a través de un juicio oral y público, aunque no estén presentes los imputados en esa causa, como ha ocurrido en muchos países que desarrollan este tipo de juicios sin la presencia de los imputados, que obviamente en este caso bajo ningún punto de vista van a aceptar venir a la Argentina para ser juzgados, porque incluso muchos de ellos hoy son importantes funcionarios del gobierno de Irán o manejan estructuras que están vinculadas al accionar terrorista de Irán y sus proxies en el exterior. El caso de la Fuerza del Quds, el caso de las Guardias Revolucionarias, el caso de Ahmed Bahidi, vuelvo al mismo nombre, podemos señalar otro, que hoy tiene una responsabilidad fundamental en el manejo de la Guardia Revolucionaria. De manera que sí podemos, creo yo, a partir de principios del año que viene, no solamente que se conozcan todos los informes que están, sino que la sociedad argentina y el mundo, a través de un juicio oral y público, conozca todos los elementos necesarios como para condenar a los que cometieron este atentado. ¿Cuáles fueron las principales evidencias que incriminaron a Irán y a Hezbollah en el caso de la mía? Muchísimas, que van desde testimonios de arrepentidos. Fue fundamental, por ejemplo, el caso del testigo C. Puedo nombrarlo porque ya es público, Abolhasem Mesbahi, un hombre que provenía de la estructura de inteligencia de Irán, que había desertado,
que se refugia en Alemania porque da mucha información sobre el famoso atentado en el Café de Hamburgo, donde matan a 12 disidentes iraníes en su momento, y esto fue de mucho valor. Obviamente, toda la tarea que desarrolló la Secretaría de Inteligencia en su momento, operando tanto en la triple frontera, fundamental en esto, como en el desarrollo y en sistematización y seguimiento de toda la información que se había venido produciendo, que además tenía el valor de chequearse permanentemente con servicios colaterales de manera tal no solamente de ratificar nuestra información, y aquí quiero hacer un énfasis muy particular, sino también proveyendo nosotros a esos servicios colaterales de información que iba nutriendo también sus propias estructuras de investigación de sus atentados. Me refiero concretamente en el caso de Estados Unidos. No se olvide que Estados Unidos, cuando nosotros retomamos la tarea de profundizar la investigación, año 2002, había sufrido el atentado a las Torres Gemelas. En ese sentido, Estados Unidos tenía muchísima información y trabajo sobre las características del terrorismo islámico de naturaleza sunita. ¿Por qué? Porque Al-Qaeda provenía del ala sunita, mientras que nosotros teníamos mucha información y un desarrollo muy importante sobre el terrorismo de naturaleza chiita, porque Irán es chiita. De manera tal que tuvimos también la oportunidad de ofrecerle a Estados Unidos todo lo que nosotros conocíamos y habíamos trabajado sobre el terrorismo chiita, y esto completaba el cuadro de la totalidad del terrorismo islámico en sus dos versiones, la sunita y la chiita. De manera que esto para nosotros fue un aval muy importante y un crédito de confianza que nos permitió también acceder a un intercambio que hasta ese momento no era tan fluido, y esto fue muy valioso tanto para uno como para nuestros socios occidentales en esta tarea de desenmarañar la matriz terrorista, tanto sunita como chiita. ¿Cuáles eran las limitaciones logísticas o políticas a la hora de analizar el atentado? Bueno, las políticas ya las he marcado, que hubo momentos donde de gran impulso y apoyo por parte del gobierno, del Ejecutivo, y momentos donde directamente se intentó paralizar y destruir todo lo investigado. Ahora, las limitaciones logísticas siempre fueron muy grandes, porque la Argentina en el año 2001 tuvo una crisis fenomenal. Cuando yo asumo la conducción de la estructura de inteligencia, prácticamente no teníamos presupuesto para trabajar. Teníamos muy poco presupuesto, pero lo que teníamos era un enorme y un extraordinario plantel humano. Por lo tanto, la HUMINT, ¿no? La inteligencia humana, fue fundamental a la hora de avanzar en esta investigación. Yo debo reconocer que tuve bajo mi mando a uno de los mejores grupos de investigadores y de oficiales de inteligencia que se formaron durante muchísimos años a partir del 83 en la Argentina, cuando vuelve la democracia, pero que fueron claves al momento de establecer la investigación, y que además siguieron después operando con el fiscal Nisman. Lamentablemente se va desestructurando a la Secretaría, no solamente en términos de material humano, con la purga del 2014, cuando el gobierno decide romper la estructura de inteligencia y asesinar a Nisman, sino que además ya desde el 2010 se va desfinanciando la estructura de inteligencia, porque claro, no le era funcional al gobierno, que quería hacer un acuerdo con Irán cuando la Secretaría estaba operando con Nisman, demostrando que Irán y Hezbollah eran los responsables. De manera que siempre tuvimos limitaciones logísticas, pero hasta 2014, cuando se produce la purga de los mejores oficiales, realmente la falta de logística se suplía por un excelente capital humano que trabajó muy fuertemente en este sentido. ¿Por qué considera que el caso AMIA
fue un parteaguas para la seguridad argentina de hoy? Bueno, en primer lugar, por la naturaleza, por lo que motivó el atentado. Y la misma razón que motivó 2 años antes el atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires, ¿no? ¿Por qué? Porque Irán vuela la Embajada de Israel a partir de la decisión política del presidente Carlos Menem de suspender el tratado de transferencia de tecnología nuclear que tenía la Argentina a Irán. Esto impactó muy fuertemente en el deterioro y en el freno al desarrollo de la tecnología nuclear iraní en búsqueda precisamente de obtener la bomba. Se calcula que esa decisión postergó entre 15 y 17 años el desarrollo de tecnología nuclear por parte de Irán, lo que permitió, por otro lado, que en el gobierno de Barack Obama y con 5 países hiciera el famoso tratado de control sobre el desarrollo iraní, ¿no? De tecnología nuclear militar de Irán. Evidentemente, eso fue un dato no menor. La Argentina, pese al atentado de la embajada, no levanta, no vuelve para atrás con la decisión de suspender la transferencia de tecnología nuclear y nos ponen la segunda bomba, que implicó para nosotros entrar en el juego geopolítico grande, en el sentido de que la Argentina por primera vez terminaba siendo un territorio donde se producía la confrontación de el terrorismo islámico en sus diversas formas fuera de Medio Oriente. Es decir, se había producido en la Argentina, había sido la Argentina utilizada como teatro de operaciones para exportar la revolución islámica y la metodología terrorista como mecanismo de sanción de un Estado, Irán, frente a otro Estado, la Argentina, que había decidido suspender un tratado de transferencia tecnológica. ¿Qué significó esto? Que la Argentina tuviera que revisar integralmente sus mecanismos de seguridad. ¿Por qué? Porque por primera vez con ese atentado habíamos entrado en el nuevo mundo, que es el mundo de la transnacionalización del delito, en sus diversas formas, desde el narcotráfico, el narcoterrorismo, el lavado de dinero, el terrorismo islámico, el terrorismo de otros sectores u otras proveniencias. Esto implicó de golpe dejar de ser un país centrado sobre sí mismo, fuera de los grandes ámbitos de conflicto, porque América Latina no tiene conflictos interestatales y no tiene guerras, sí tiene conflictos intraestatales, pero también tiene amenazas de nuevas formas del delito. Yo creo que el impacto de esos dos atentados nos hicieron entrar a nosotros en esta nueva época de transnacionalización de las diversas formas del delito y del crimen. ¿Fue posible compartir toda la información sensible y de inteligencia con el Poder Judicial o hubo censura interna? En absoluto. Nosotros pudimos darle absolutamente toda la información al Poder Judicial. El fiscal Nisman trabajó permanentemente apoyado por la Secretaría de Inteligencia y todo ese material fue incorporado a la causa, es decir, al conocimiento del juez que llevaba la causa, y que, insisto, recientemente un fallo muy importante, como les señalaba antes, de la Cámara de Casación, que es el máximo tribunal penal debajo de la Corte Suprema, que ratificó con ese fallo la consistencia de todo lo investigado y de todo lo que está en la causa, de manera que eso ahora será el punto de partida para el juicio en ausencia frente a los responsables del atentado. Es decir, por encima de las presiones políticas que ejerció el kirchnerismo, lo único que hicieron fue retrasar el proceso. Pero una vez desaparecido la limitante política que le colocaba al Poder Judicial el kirchnerismo,
rápidamente pudimos avanzar y seguramente el año que viene vamos a estar teniendo ese juicio tan significativo. ¿Cuáles cree que fueron los errores más graves cometidos por la justicia argentina en ese momento? Bueno, en el momento de la investigación, una primera fase de la investigación, cuando estuvo a cargo del juez Galeano, que hoy también lamentablemente está imputado en una causa por los errores cometidos en ese proceso durante la primera parte de la investigación del atentado. Eso fue subsanado posteriormente, cuando yo asumo la conducción del sistema de inteligencia, tuve que hacer algunas modificaciones muy importantes internamente que nos permitieron rápidamente juntar todas las partes en las que estaba dividida dentro de la propia estructura de inteligencia el proceso de investigación del atentado, y eso fue fundamental, ¿no es cierto? Posteriormente no hubo errores, realmente hubo un proceso muy importante. El fiscal Nisman y el apoyo de la Secretaría fueron realmente de excelencia, y esto permitió llegar, bueno, a la situación que acabo de señalar en el día de hoy, ¿no? ¿Por qué hubo tanta presión para ocultar pruebas o desviar la investigación? Por lo que les señalaba anteriormente, por el intento de parte de Cristina Fernández y de su gobierno de reubicar a la Argentina geopolíticamente, es decir, sacarla de Occidente, donde tenemos que estar porque somos Occidente, y alinearla con los peores del barrio en América Latina, pero fundamentalmente con China, Rusia e Irán. Esto fue el factor fundamental por el cual se intentó sistemáticamente bombardear la investigación, tanto en el plano investigativo específico del fiscal Nisman, como el freno para el avance judicial de la misma, ¿no es cierto? Ese para mí ha sido el principal factor que nos llevó tanto tiempo, que nos demoró tanto tiempo para llegar a la instancia de un juicio oral y público. ¿Cómo gestionó la tensión entre la CIDE y la Policía Federal durante el caso? Interesante la pregunta, porque yo del 97 al 99, durante el gobierno de Carlos Menem, yo fui secretario de Seguridad. Estaban las 3 fuerzas de seguridad bajo mi mando, y en el área de la Policía Federal existía la DUIA, que era la Dirección de Investigaciones Antiterroristas, que no siempre coincidía con el posicionamiento de la CIDE en cuanto al desarrollo. O sea, había criterios dispares que, en definitiva, si bien avanzaban por caminos distintos, cuando yo llego a la Secretaría de Inteligencia, como había tenido la capacidad de conocer y de conducir el proceso también desde la policía en lo que se había avanzado en el tema terrorista, pude sintetizar, resolver esas diferencias y esas contradicciones, y eso nos permitió el informe famoso que ahora ha desclasificado el juez Ariel Lijo, y que, bueno, como ya he señalado reiteradamente, ha sido la base para el desarrollo posterior de la investigación por parte de Alberto Nisman. ¿Por qué cree que Argentina tardó en asumir la existencia de redes de terrorismo internacional en la región? Muy interesante eso, porque la Argentina, bajo ningún punto de vista, tenía entre sus hipótesis de conflicto en el plano militar o en las hipótesis de sus amenazas en el plano de la inteligencia, el hecho de ser teatro de operaciones de un conflicto que se desarrollaba en otras partes del mundo. Es decir, entendíamos, y de hecho lo era, América Latina una zona de paz. Una zona de paz, como señalé antes, de conflictos interestatales, pero también una zona de paz en términos de que nunca se había producido hasta ese momento, de que se producen los atentados, que se exportara el conflicto de Medio Oriente a nuestra región. Entonces, evidentemente eso significaba no tener presente dentro de las hipótesis de riesgo ese tipo de acciones, y esto fue lo que demoró. Es decir, caímos de golpe en que éramos parte del mundo, que no nos podíamos separar de los conflictos
geopolíticos cuando se producen los dos atentados. Y a partir de ese momento, obviamente, se cambia totalmente la matriz, tanto de la seguridad, pero fundamentalmente de la inteligencia, porque incorpora esta amenaza como una amenaza central a la seguridad nacional. ¿No hubieron alarmas que Israel o otro gobierno tuvieran investigaciones de inteligencia antes de estos atentados, del primer atentado de la bomba y después de la AMIA, que le hubieran informado a Argentina para que tuvieran los ojos abiertos sobre estos grupos que estaban operando, sobre todo gente de la triple frontera? Exacto. Desde Venezuela, entrando con documentos venezolanos o usando documentación no iraní, porque ellos tuvieron que entrar y yo me imagino que no entraron por aeropuerto. Yo me imagino que ellos usaron las fronteras porosas para llegar hasta Argentina. Sí, tanto el atentado de Israel, de la embajada, como el de la AMIA, Venezuela todavía no era un estado terrorista y narcoterrorista como es hoy, cuidado. Sí ingresaron el inmolado, el autor del atentado a la AMIA, por la triple frontera, efectivamente. Su nombre era Ibrahim Berro, Hussein Ibrahim Berro, un hombre de Hezbollah, de una familia fuertemente vinculada en el Líbano a Hezbollah. Tenía hermanos que habían muerto en el Líbano, pero esto lo pudimos establecer a posteriori. Ingresó ayudado por lo que es la estructura del Hezbollah, particularmente en Ciudad del Este, en Paraguay, en la triple frontera, y era un tema que para nosotros era un problema fundamentalmente de naturaleza de seguridad. ¿Por qué? Porque lo que veíamos que era que la comunidad islámica en la triple frontera básicamente se dedicaba al delito de marcas, al contrabando, a la venta, pero no teníamos todavía un conocimiento profundo de la vinculación intrínseca de ese tipo de funcionamiento con el financiamiento de Hezbollah en el Líbano. Eso lo pudimos ir estableciendo a posteriori, luego del primer atentado y fundamentalmente después del atentado a la AMIA. Si bien había colaboración entre el atentado a la embajada y el atentado a la AMIA por parte de Israel y de otras potencias, no existía claramente la posibilidad de un atentado de esa naturaleza en el caso de la AMIA. ¿Por qué? Porque se interpretaba que el atentado a la embajada no lo habíamos determinado, no había sido por el tema de la tecnología nuclear, sino que se pensó que como se atacó a la embajada, que tiene extraterritorialidad, es territorio de Israel en Argentina, se trataba de un atentado contra Israel con ocasión de su instancia en Buenos Aires, de la instalación de la embajada en Buenos Aires. Recién después se establece que el atentado había sido una advertencia frente a la suspensión del tratado de transferencia de tecnología nuclear. Pero eso lo pudimos establecer después, lamentablemente. ¿Ellos estaban interesados en el uranio o en metales pesados? ¿O qué era lo que ellos querían de Argentina? No, básicamente de Argentina querían la tecnología nuclear. Argentina, como usted sabe, es un país que ha desarrollado desde la década del 50 un proceso muy grande de desarrollo de tecnología nuclear, que más allá de los cambios de gobierno, los procesos militares, la vuelta a la democracia, etcétera, nunca se interrumpió. La Argentina ha cerrado el ciclo completo de la tecnología nuclear como para producir la bomba, esto hay que decirlo, esto se sabe. A tal punto, la Argentina tiene prestigio en esto porque además adhirió a Tlatelolco con posterioridad, por lo tanto la no proliferación, o sea, el desarrollo de la tecnología nuclear con fines pacíficos. A tal punto el prestigio y el desarrollo que el actual presidente de la OIE, Rafael Grossi, es un argentino. Esto indica por qué tanto interés por parte de Irán en obtener tecnología nuclear. Obviamente, ahora, con el desarrollo de los cambios geopolíticos que se han venido desarrollando en el último tiempo, obviamente Rusia, China, Irán
también en menor medida, hoy muy limitado por el conflicto con Israel, sí, claro que tienen interés en parte de los productos minerales de la Argentina. La Argentina es un gran reservorio de litio, por ejemplo, también de tierras raras. En la meseta central patagónica se desarrollan los últimos 16 elementos de la tabla periódica, conocidos como las tierras raras, que son fundamentales para las nuevas tecnologías, por un lado. También tenemos oro, también tenemos cobre, y ni hablar del enorme reservorio de energía que tenemos en Vaca Muerta, donde es la segunda piedra de shale oil, de shale gas que existe en el mundo. De manera que naturalmente la Argentina hoy está vista por estos nuevos jugadores a nivel internacional como un terreno a conquistar para obtener evidentemente el acceso a ese tipo de materiales. La entrada de otros actores como Rusia, China, a territorio argentino, con planes de establecer bases militares, bases que dicen que son solamente para monitorear o hacer sus trabajos de inteligencia, que sirven una doble tarea. Para la inspección del gobierno hacen una cosa, pero cuando se aleja el gobierno hacen otra. Bueno, ¿cómo se está controlando eso con la inteligencia argentina para que haya un chequeo de balances con estos actores que no son amigos de la democracia? Sin duda. A ver, en primer lugar, usted está haciendo referencia a la base china en Neuquén, Embajada del Agrio. Esa es una base que se construye en un acuerdo que hace el gobierno kirchnerista, como parte de ese realineamiento del que hablaba al principio. Le autoriza a hacer una base que es dual, es decir, científico-militar. Casualmente depende esa base del Departamento de Armamentos del Ejército Popular de China. Más clarito agua. Es decir, China coloca esa base porque tiene en el hemisferio sur la posibilidad de controlar el espacio profundo. De esto se trata, y simplemente como mover un switch, lo que es científico pasa a ser militar. No nos olvidemos que por el desarrollo tecnológico, las guerras del futuro se van a desarrollar también en el espacio profundo. Consecuentemente, tener la capacidad de acceder más allá de su propio territorio, porque China tiene bases equivalentes, pero en el hemisferio norte, completa el mapa de la observación del espacio exterior o espacio profundo con esta base en China, ahí en Neuquén, que es en la Patagonia Argentina, que además tiene unas características tanto de terreno como atmosféricas que le dan una enorme viabilidad y calidad al desarrollo de esa actividad. Lamentablemente, en el acuerdo que se hizo, que firmó el gobierno kirchnerista, la capacidad de controlar que tiene la Argentina es prácticamente nula y realmente de muy difícil concreción. Porque además China, durante el proceso del kirchnerismo, le da a la Argentina un swap en moneda yuanes, en moneda china, de 6.000 millones de dólares, que hoy constituyen, frente a la crisis económica que vive, un factor fundamental de condicionamiento. Consecuentemente, aún este gobierno, que tiene una clara orientación geopolítica de vinculación con Occidente, tiene que hacer un juego bastante difícil de equilibrio entre la presión que significa tener semejante nivel de reservas en yuanes que modifican el balance de divisas en la Argentina, con la posibilidad de ser mucho más duro en el control de la tarea que se desarrolla en la base china. China también está intentando establecer un puerto en Tierra del Fuego, que como todos sabemos es el lugar más austral del planeta. Y China le interesa particularmente tener un puerto ahí por varias razones. Primero, China es el principal depredador de nuestros recursos piscícolas en el Atlántico Sur. Necesita consecuentemente un puerto cercano
para el reabastecimiento y la reparación de sus buques. Segundo, les permitiría tener un control de la proyección antártica, que no es un tema menor. Y tercero, no nos olvidemos que por el colapso que progresivamente está entrando el canal de Panamá, por el cambio climático, está determinando que de cara al futuro, no sabemos en cuánto, pero sin duda de cara a un futuro no demasiado lejano, el gran paso interoceánico va a dejar de ser el canal de Panamá y va a ser el estrecho de Magallanes. De manera que quien tenga la posibilidad de estar establecido en esa región, y Tierra del Fuego tiene el ingreso por parte del Atlántico a Magallanes y Chile la salida al Pacífico de Magallanes, va a tener una ventaja geopolítica significativa. Entonces, cuidado, porque el interés de China en la Argentina hoy no solamente es científico y militar, es también económico, es también geopolítico y está vinculado a la proyección antártida y al control también, o el acceso a las materias primas básicas que acabamos de definir. Es decir, estamos realmente frente a un problema muy serio y creo que lamentablemente este gobierno, que tiene una adecuada orientación en términos geopolíticos, no se está dando cuenta de la necesidad de actuar mucho más rígida y duramente en la práctica para neutralizar este tipo de amenazas. ¿Y por qué, sabiendo todo esto, los gobiernos en Latinoamérica continúan dándole concesiones a China para que se meta dentro de esos países por el factor dinero, por la corrupción política en nuestros países, para que se afinen y tengan el control geopolítico estratégico en la región? Bueno, se trata fundamentalmente de la orientación política de esos gobiernos. No nos olvidemos, hoy existen en América Latina más gobiernos de izquierda que de derecha. Le podemos ejemplificarlo, ¿no? Algunos ya son directamente narcoestados. Es decir, tenemos a Bolivia, tenemos ojalá ahora a partir de este proceso gane la centroderecha, que pareciera que así es, ¿no es cierto?, en Bolivia, y podamos recuperarlo para nuestro lado. Pero tenemos hoy Bolivia, tenemos Chile, manejado por un socialista, tenemos Brasil, que si bien es una estructura que no podemos decir estrictamente de izquierda, en términos de alineamiento geopolítico es competidor con Estados Unidos y tiene un acercamiento muy peligroso con China, sin duda. Y ni que hablar en Perú, porque más allá del gobierno de Perú, China ha desarrollado un hub que se llama Chancay, que es un puerto que está diseñado para que cuando Brasil construya el paso interoceánico entre Brasil y Perú, sea la salida de toda la producción para el área del Pacífico por esa vía. También tenemos a Venezuela, otro gobierno directamente no de izquierda, ya simplemente un narcoestado controlado por Irán, por China y por Rusia. Y tenemos Cuba, el histórico. Tenemos a Colombia, a Petro, un ex narcoterrorista, también de izquierda. Es decir, tenemos a Nicaragua, Ortega. Es decir, hay una tendencia política justamente no a dejarse ingresar por China, sino que convocan a China como parte de su conflicto y del conflicto que desarrollan con Estados Unidos y dentro de América Latina con los países que tenemos gobierno de centro derecha. Y lo triste es que le venden esta noción a nuestros pueblos, a nuestra gente, como que China los va a sacar de los problemas económicos. Sí. Y en la realidad, lo que están haciendo es estableciendo bases militares, bases de escucha de inteligencia que pueden en un futuro acarrear daños no solamente al pulmón del mundo, que es la Amazonía, pero a nuestros mares. Son depredadores, donde ellos ponen sus buques, acaban con toda la vida marina. Ellos matan una ballena solamente por una pequeña parte de la ballena, le quitan las aletas a los tiburones.
cinturón completo al mar, sin aletas. O sea, y no hay un control porque no hay suficiente policía marítima para controlar esto en Tal esas cual. Tal cual. Bueno, en eso yo compartimos totalmente esa visión. Yo lo considero una enorme amenaza. Pero también Estados Unidos tiene que pensar lo que hace. Porque la base china de Neuquén hemos establecido que tiene un 63,7% de tecnología que compró en Estados Unidos. Cuidado con eso. Durante los gobiernos demócratas hubo autorización de ventas de tecnología avanzada con la cual China también desarrolló su propia tecnología. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo conjunto entre Estados Unidos y los gobiernos que apostamos a la democracia, porque también por la cuestión de naturaleza económica hubo transferencia de tecnología de avanzada de Estados Unidos a China. Y cuidado entonces que acá tenemos responsabilidades compartidas y quienes apostamos a la democracia tenemos la obligación también de pedirle a Estados Unidos que revise en muchos casos su propia política en este sentido, ¿no? Yo hice hace como unas 4 semanas un artículo sobre las capacidades de escucha y de equipos que maneja el gobierno de Venezuela, y uno de los sistemas más importantes para que el sistema BUO, o como se conoce en inglés OWL, funcione, es un programa que vale como 5 millones la licencia y se lo vendió IBM. Cuando IBM lo agarraron haciendo eso, vendió esa tecnología a otra compañía diferente, y esa compañía todavía sigue haciendo negocios dándole el mantenimiento a estos equipos del régimen de Nicolás Maduro. Claro, la famosa triangulación, ¿no? Bueno, esas son las cosas que tenemos que hablar si queremos ser serios. La Argentina me parece que está en esa línea. Yo debo aclarar, hoy no soy funcionario, ni mucho menos. Sí tenemos nuestra propia estructura de fundación donde trabajamos todos estos temas, ¿no? Y estamos dispuestos a poner el hombro en esta tarea compartida y recíproca de establecer todos los espacios y todas las fisuras por donde se producen este tipo de filtraciones que en definitiva atentan contra nuestra propia seguridad, ¿no? ¿Qué medidas recomienda usted como experto en la materia para evitar futuras negligencias estatales en casos tan sensibles como estos? Bueno, me parece que hoy por hoy la presidencia, la administración del presidente Trump ha sido muy dura en este sentido y me parece que es muy válida. Los controles y las restricciones sobre transferencias de tecnología a países que no tienen una misma orientación democrática y republicana. Me parece que el principal esfuerzo es quien tiene el mayor desarrollo, en este caso Estados Unidos. Ahora, el gran riesgo que tenemos los países latinoamericanos que podamos recibir esta tecnología es que no se filtre a través de ella y vaya a donde no debe ir. Es decir, tenemos responsabilidades compartidas en el sentido de ser muy estrictos en los controles, básicamente de los desarrollos tecnológicos. La Argentina tiene capacidad y desarrollos muy interesantes, tiene un capital humano en este sentido significativo. Obviamente no tenemos el desarrollo que tiene Estados Unidos en las tecnologías de punta, particularmente en inteligencia artificial y en ciber en general, pero creo que ahí tenemos también que hacer un esfuerzo y una sinergia para operar en conjunto. Yo siempre lo he dicho que Estados Unidos por muchos años abandonó a su patio o a su parte trasera de su hogar, que es Latinoamérica, y le dio mucha cabida a muchos grupos criminales, a grupos de narcoterroristas para operar impunes.
Y eso le dio cabida tanto a Rusia, Irán, China y otros actores de vender su idea a estos Claro. gobiernos socialistas, y ya cuando ya meten el pie adentro es muy difícil sacarlos, porque estos contratos sobrepasan los gobiernos. Quiere decir, lo que la señora Kirchner firmó, ustedes se lo van a tener que aguantar porque eso tiene una caducación de tantos años y son válidos esos contratos. Claro, 99 años. Entonces imagínense, nosotros no estaremos aquí y le estamos dejando a las otras generaciones un problema que puede acarrear tragedias, porque si hay un ataque y los chinos están metidos en Latinoamérica, pues a las otras potencias no les va a importar darles en Latinoamérica y van a haber daños colaterales. Tal cual, tal cual. Vamos a hablar un poquito del caso de Nisman. La inteligencia argentina nunca recibió información del peligro que corría el fiscal Nisman durante esta investigación. Sí, obviamente. A ver, lo que pasa es que cuando el Estado y el gobierno crea una estructura paralela de espionaje y va desfinanciando la estructura legal, la CIDE, es muy difícil generar la seguridad de quien está investigando este atentado. Obviamente hubo señales del riesgo que corría Nisman, pero también como la estructura política desmanteló a la estructura de inteligencia que lo apoyaba y sostuvo y hizo crecer una estructura ilegal que fue la que hizo todo el ambiental y puso a los sicarios para matar a Nisman. Es decir, Nisman estaba desprotegido por el propio Estado, porque para el Estado y la política que controlaba desde el gobierno, el Estado Nacional, Nisman era un obstáculo. Entonces fue el propio Estado, por eso se trata de un magnicidio y de un asesinato de Estado, porque Nisman fue asesinado por el propio Estado, donde la responsabilidad del gobierno es innegable, no solo por el hecho de haber cometido el crimen, sino precisamente por haberlo dejado sin ningún tipo de custodia ni de control, porque necesariamente era la condición sine qua non para poder eliminarlo. ¿Cómo era la relación entre Nisman y la CIDE cuando usted estaba dirigiendo el organismo? Bueno, cuando yo dirigí el organismo, Nisman todavía no era el juez, el fiscal que investigaba, porque aún no se había constituido la Unidad Fiscal de Investigaciones AMIA. Pero sí, Nisman era fiscal en una causa que se estaba llevando en la provincia de Buenos Aires contra los concesionarios de autos, algunos de ellos policías, que le habían vendido la Traffic, que se cargó con el Amonal para volar la AMIA. Ahí Nisman era fiscal, y como la estructura de la CIDE había sido designada ya por el gobierno de Carlos Menem como auxiliar de la investigación de AMIA, yo establezco una relación muy estrecha con Nisman desde la Secretaría de Inteligencia, a tal punto que cuando se está por terminar el gobierno de Duhalde en mayo del 2003, yo le propongo al presidente Duhalde que cree la UFIAMIA y que lo nombre a Nisman al frente de la misma. Como ya estaba terminando su mandato, faltaba poco tiempo, el presidente Duhalde me dice: mirá, comparto la idea, se la voy a sugerir a Néstor Kirchner, no podemos armarla nosotros, que ya nos estamos yendo. Y efectivamente Duhalde se lo dice a Kirchner. Y Kirchner, que todavía no había generado ese salto geopolítico del que estamos hablando, efectivamente constituye la UFI a partir de la idea que le había dejado el presidente Duhalde, y lo nombra a Nisman. E incluso
dice públicamente que Nisman tiene la Secretaría de Inteligencia a disposición como auxiliar de su investigación y que especialmente lo pone al frente de eso a Jaime Estiuso, que era el director de operaciones durante mi gestión, que continuó siéndolo después y que fue la clave en la relación entre la CIDE y Nisman durante el proceso posterior. Fíjese usted que la muerte de Nisman se produce apenas unos días previos a la limpieza, a la purga que se hace en la Secretaría de Inteligencia, donde echan a los mejores cuadros. ¿En cabeza de quién? De Jaime Estiuso. Esto es para explicar por qué se produce la muerte de Nisman y por qué se desestructura a la CIDE en virtud de esa decisión política del realineamiento de Argentina. Vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo con la gestión del presidente Milei, donde hay como manos oscuras tratando de sabotear todas sus gestiones, utilizando la prensa argentina en muchos instantes para desacreditar al presidente Milei o a sus familiares, para que haya mucha presión y dañar todo lo que él está tratando de hacer por el país. Bueno, acá vamos a tener que hacer una diferenciación muy clara. La orientación, tanto en lo político, en la política exterior, como en la economía, del presidente Milei son correctas, muy correctas. El realineamiento geopolítico, la necesidad de reestructurar la economía, terminar con el déficit fiscal, desregular, es decir, ir a un capitalismo de mercado. En eso todos los demócratas y todos los republicanos de este país estamos de acuerdo. ¿Dónde empiezan los problemas? En la ejecución. Es ahí donde el presidente Milei gana, basando toda su campaña electoral en la búsqueda de conflicto y de contradicción. Él gana en la crítica a lo que define como la casta y con la idea de la dolarización. ¿Qué pasa? Muchas veces lo que sirve para ganar una elección no sirve para gobernar. ¿Por qué? Porque una vez que se instala en el gobierno y que no tiene mayorías parlamentarias, porque no tiene casi nada de representación parlamentaria, tiene que dejar de lado el conflicto y la confrontación para hacer alianza con aquellos sectores que están proclives a apoyarlo y neutralizar, aislar al grupo kirchnerista, que es quien realmente intenta por todas las vías ponerle palos en la rueda. ¿Qué ha hecho como error político el presidente Milei? No ha avanzado en acuerdos con los grupos políticos que están dispuestos a apoyarlo. Y esto le ha quitado la posibilidad de tener mayorías parlamentarias. Obviamente la oposición kirchnerista en ese sentido ha tenido el campo orégano. ¿Por qué? Por errores políticos en la implementación de parte del presidente Milei. Y lo digo esto no con ánimo de crítica, sino como un aporte a qué es lo que tiene que mejorar para evitar que el kirchnerismo siga siendo quien permanentemente intenta volver al poder para retrotraernos a nosotros los argentinos. Esto en términos de la política interna. Hay un déficit muy grande en el desarrollo político del presidente Milei. No puede seguir tratando al que piensa distinto, aún con matices y con la buena disposición de aportar, aún con la crítica, no lo puede seguir tratando de mandriles, econochantas, terroristas de mercado, etcétera, porque esto lo aísla. Y cuando un presidente no tiene mayorías parlamentarias, pero tiene un sector que sí quiere acompañarlo, pero ese sector lo critica o lo expulsa, se va a quedar cada vez más solo y más aislado. Eso por un lado. Por el otro, las sospechas que ha habido de corrupción no salen de la oposición, salen de su propio seno. Esto es lo que a mí me preocupa enormemente, porque quien habla de la posible corrupción en la estructura de la discapacidad y la compra de medicamentos no es un kirchnerista, es un funcionario
íntimo amigo del presidente, que es su abogado además, y él es el que habla de las coimas. Es decir, cuidado, porque en el error del manejo político de este gobierno, lo que se le está dando es pasto a las bestias para que actúen en contra del gobierno. Y todos los que queremos que este gobierno triunfe y que terminemos definitivamente con el populismo, tenemos que decirle al presidente que no siga por este camino, porque por este camino y por errores propios termina dándole la posibilidad a estos grupos de delincuentes que vuelvan al poder en la Argentina. En esto yo quiero ser muy enfático. Yo soy un ferviente apoyo al presidente, pero le digo al presidente también, cuidado con los que lo rodean, cuidado porque ahí adentro usted tiene el huevo de la serpiente. ¿Hasta qué punto la inteligencia extranjera condiciona la política nacional? Bueno, no, la inteligencia extranjera hoy está bastante en muy buena sintonía con la estructura actual de la CIDE. El problema es que la estructura actual de la CIDE, de la Secretaría de Inteligencia, todavía tiene adentro resabios del kirchnerismo, que no ha podido sacar definitivamente. Entonces, hasta que no se complete ese proceso de depuración, la cooperación va a estar, pero va a estar mucho mejor cuando podamos terminar de limpiar a todos esos núcleos que quedan instaurados por el kirchnerismo dentro de la estructura de inteligencia. ¿Qué opinión usted tiene de la actual persecución judicial a expolicías y exjueces en casos de encubrimiento? A ver, la Argentina con el kirchnerismo trajo dentro de la estructura judicial lo que podemos llamar la doctrina del garantismo. Para decirlo clarito, es una doctrina de un progresismo woke que en definitiva se identifica siempre con el victimario y abandona a la víctima. Desde ese punto de vista, cualquier acción que hace la policía es observada con una lupa, mientras que las acciones de los delincuentes en muchos sectores de la justicia son absolutamente permisivos. La famosa puerta giratoria, que entra un delincuente por una puerta y como claro, un juez es garantista, sale por la otra al día siguiente. Y al policía que lo llevó preso, si le pegó una cachetada, lo terminan inculpando de actos de violencia. Es decir, lo que hay que hacer en la Argentina también es una profunda reestructuración del sistema judicial. No es necesario cambiar las leyes. Las leyes que hay en la Argentina son buenas para perseguir al crimen organizado, el lavado, los terroristas, el narcotráfico. Lo que hay que cambiar es la mentalidad de los jueces que aplican las leyes, que han sido consecuencia de tantos años de gobiernos progresistas y de gobiernos garantistas. Bueno, esta también es una tarea que tenemos que enfocar y que tiene que desarrollar el gobierno para poder volver a tener un país normal. ¿Considera usted que Argentina debería invertir más en contrainteligencia? Sí. El presupuesto que tiene hoy la estructura de inteligencia y obviamente la contrainteligencia es muy, muy bajo. Además, convengamos, bueno, no se lo voy a decir a usted que es un especialista, pero convengamos que la necesidad de incorporar tecnología hoy es fundamental para ser eficiente y la tecnología es cara. Entonces, entre que tenemos una estructura humana que ha sido diezmada y no tenemos fondos suficientes para la compra de tecnología, estamos en una situación bastante complicada respecto de la eficiencia de nuestros servicios, ¿no? ¿Qué mensaje tiene para los familiares de las víctimas de AMIA en este 2025? Bueno, yo estoy muy en contacto con los grupos, con uno de los grupos fundamentales que coordina a la totalidad de las víctimas del atentado, ¿no? Con ellos hemos trabajado muchísimo. Yo desde mi lugar político, yo sigo siendo un militante político, yo pertenezco al peronismo republicano, y hemos trabajado mucho con ellos en lograr el juicio en ausencia.
que para nosotros es un paso fundamental, porque la mejor manera de darle un consuelo a los familiares de las víctimas es hacer justicia y condenar a Irán y a Hezbollah con toda la fuerza de la ley para que no puedan salir de Irán, para que se queden definitivamente encerrados en su propia locura. ¿Cree que habrá una nueva jurisprudencia tras los fallos recientes de encubrimiento? Sí, yo confío que sí, que haya modificaciones, pero insisto en lo siguiente, la justicia argentina, perdón, la legislación argentina es muy amplia y abarcativa. El problema es cómo se aplica. Por eso digo que la mentalidad de los jueces y el modo de interpretar las leyes y aplicarlas, es ahí donde tenemos que hacer énfasis. ¿Cómo quisiera ver la Argentina, usted, en materia de justicia y seguridad en el 50 aniversario del caso Amir? Bueno, la verdad, yo debo decir que la Argentina tiene que tener una revalorización, no solo económica, hoy de sus cuadros de seguridad y de inteligencia. Las policías en sus diversas áreas, gendarmería, prefectura, policía de seguridad aeroportuaria, las policías provinciales y las estructuras de inteligencia, igual que las Fuerzas Armadas, están absolutamente postergadas desde el punto de vista salarial. Ganan menos que un obrero industrial. Un general hoy en la Argentina, o en el caso de Ejército, de las Fuerzas Armadas, o un comisario general, en el caso de las Fuerzas de Seguridad, no llega a ganar 2.500 o 2.800 dólares. Con algunos al mes. Lo cual realmente es un sueldo, un salario que si usted mira para abajo, finalmente el primero del escalafón no está ganando ni 700 dólares. Y hoy en la Argentina eso es demasiado poco. Uso los dólares como unidad de medida internacional, ¿no es cierto? Hoy la canasta básica de alimentación de una familia está en 700 dólares, 800 dólares de alimentación. Eso es lo que gana un recién incorporado en la policía. Imagínense que además tiene que vestirse, mantener la familia, pagar un alquiler, viajar, mandar sus hijos a la escuela. Realmente es un deterioro salarial muy grande. Por lo tanto, aspiro a que tanto las Fuerzas Armadas como las Fuerzas de Seguridad sean reivindicadas desde el punto de vista salarial. Y segundo, sean reivindicadas desde el punto de vista de su función. ¿De qué manera? Homenajeándolas, reconociéndoles que son un factor central para que la democracia exista, para que vivamos en paz, para que se cumplan los derechos de una sociedad y consecuentemente sean equipadas con todo lo necesario para que también su desarrollo profesional sea una manera de expresar su vocación de servicio. Esta es mi aspiración para el futuro de nuestras fuerzas de seguridad, de nuestras Fuerzas Armadas, porque entiendo que son un factor esencial para un desarrollo democrático, con crecimiento, con inserción social, con una economía pujante que les dé un lugar a todos los argentinos, ¿no? Muchísimas gracias, señor Miguel, por esta charla tan interesante. Espero que esta no sea la última vez que acepte una invitación a este programa, pues a medida que este caso va avanzando y si hay un juzgamiento en ausencia, quisiera tenerlo a usted como invitado y en otros cosas que tengo pendientes. Argentina, para mí, el pueblo argentino son muy importantes. Pienso que era la Europa de Latinoamérica por mucho tiempo. Acogió a muchos emigrantes italianos, portugueses, españoles, judíos, alemanes, y es un país hermoso, pero la corrupción institucional
y el deterioro humano por estos gobiernos fallidos como el kirchnerismo, en verdad enviaron a la Argentina años y años de retraso. Espero que el pueblo argentino continúe saliendo adelante y que apoyen a su presidente Milei. Nadie es perfecto, pero esos ataques continuos hacia él no son constructivos, son destructivos para una democracia. Bueno, desde ya comparto totalmente su punto de vista. Para mí ha sido un honor participar de esta charla con ustedes y por supuesto cuénteme permanentemente a disposición para poder avanzar en todos estos temas, porque creo que hacen a las cuestiones estratégicas de nuestras respectivas naciones, ¿no? Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un feliz fin de semana. Dios me lo bendiga. Gracias. Quiero agradecer a mi invitado, el señor Miguel Ángel Toma, por compartir su visión, conocimientos y experiencia en este episodio de Equalizer. Mi gratitud también para toda la audiencia que nos acompaña todas las semanas en este canal. Y para el equipo de producción cuyo trabajo hace posible cada entrega. Si este programa te ha resultado interesante, te invito a darle like y suscríbete a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Instagram y acompañarme en mi programa radial todos los jueves a las 6:30 p.m. hora de Nueva York, en los links que están en pantalla. Hasta la próxima y Dios los bendiga.